Bueno, ¿qué tal amigos? Estamos aquí grabando un poco un video de mis primeras impresiones del álbum de Steven Wilson, de The Overview, que supuestamente va a salir el viernes, pero por cosas de la vida y del internet ya pude escuchar. Y pues esto es como un video más que todo de impresiones de lo que me pareció un poco el álbum, habiendo escuchado todos los álbumes anteriores de Steven y de Porcupine Tree en general, de toda su discografía y siendo un, digo yo, pues conocedor de lo que el progresivo de los 70 80 y los últimos años. Lo primero pues que tengo que decir es que en cuanto a la posición de este álbum dentro de la discografía de Wilson, me parece que es un álbum que bien podría estar entre sus mejores tres álbumes. Me parece que pues es un consenso en la comunidad del rock progresivo de las personas que seguimos a Wilson y a Porcupine Tree y sus trabajos anteriores o a sus trabajos con colaboraciones pues, que ha hecho con otros artistas. eh, que Hand Cannot Erase es probablemente su mejor álbum. Raven, That Refused to Sing es probablemente el segundo mejor. Y este de Overview me parece que podría estar entre los tres mejores, pero no es sorpresa porque los últimos álbumes pues realmente no han sido para la mayoría de personas que escuchan este tipo de música, pues no ha sido una referencia o realmente álbumes que queramos volver a escuchar. Pues me parecen que han sido más como experimentaciones de Steven que pues la mayoría de las personas, o por lo menos a mí personalmente, me han parecido una pequeña decepción, pues, porque se ha ido como a tratar de emular como el pop de los 80 como música como de Kate Bush y cosas así, y bueno, pues. Pero sí, este álbum en general me ha parecido un álbum bueno, pero sí tengo ciertas observaciones del álbum de cosas que no me han parecido tan buenas y que me parece que Wilson pues debería de trabajar o por lo menos debería intentar regresar un poco y no es que tenga melancolía por la música de Wilson, de lo que era Porcupine Tree o tal vez sus trabajos anteriores, pero sí me parece que Wilson ya había encontrado una fórmula que funcionaba bastante bien de su música y que lo hacía realmente especial y realmente característico, que era la combinación entre la distorsión, música bastante distorsionada de sus mejores álbumes de Porcupine Tree, de In Absentia, de Deadwing, de Fear of a Blank Planet, que combinaba esos elementos de la distorsión con partes de las canciones en las que hacía transiciones a partes más suaves, más melódicas, y que me parece que se han perdido bastante en realidad en los últimos álbumes que él ha sacado. Y prácticamente en la discografía de él de solista, pues no hemos visto eso, pero sí ha hecho trabajos muy sólidos como Hand Cannot Erase y Raven, que mencioné anteriormente. Pero bueno, pues sí, este álbum en realidad solo son dos canciones, de bastante duración, pues 20 y algo de minutos, y la segunda de Overview que dura como 19 minutos, 18 y algo. Y para las personas que escuchamos el rock progresivo no es algo extraño, de hecho me parece un formato bastante usado por bandas en el pasado, me recordó mucho al tipo de formato que usaba Jethro Tull en Thick as a Brick o incluso Yes en Tales from Topographic Ocean o Close to the Edge o Relay, pues que eran como canciones muy largas con una temática, etcétera. Y ahí, pues, como les digo, pues me parece que Wilson ha perdido un poco su esencia porque no está incluyendo elementos realmente pesados o transiciones realmente pesadas en su música a pasar y esta era una oportunidad para mí perdida, o es una oportunidad perdida de su parte porque tenía la oportunidad de pasar como de utilizar el elemento narrativo de su álbum, que es como el cambio de perspectiva, de The Overview Effect, que es como el efecto cuando las personas miran, los astronautas miran la Tierra desde fuera y cómo cambia su conciencia o su perspectiva de su lugar en el universo, aceptando que son insignificantes, pues realmente con respecto a la medida del universo. Y el álbum me parece como un esfuerzo bastante disperso y como que no tiene realmente partes que sean extremadamente memorables o transiciones que lo caracterizaban en el pasado realmente. O sea, como cuando escuchabas, qué sé yo, partes
como Open Car en Deadwind, que pasaba de un riff bastante distorsionado a una parte más suave y después a un coro. Y no estoy, con esto no quiero decir que no esté abierto a escuchar composiciones largas, sino que me parece un álbum que está como muy difuminado, pues, su esfuerzo, en el sentido de que no tiene realmente partes realmente memorables, no tiene como transiciones especialmente interesantes o que se recuerden bien. Que ahorita que yo lo escuché 3 veces el álbum, realmente hay como 2 o 3 partes que son interesantes, algunos riffs que son interesantes, algunos solos que son interesantes. Pero sí, me parece una oportunidad perdida, pues de realmente regresar a las cosas que lo han hecho famoso a él, a las cosas que realmente le han salido bien y que lo han hecho especial durante su carrera y que lo han hecho realmente famoso, pues. Entonces la primera canción, que Objects Outlive Us, que dura como 23 minutos, este comienza con un pequeño diálogo y después pasa como a una parte donde canta su verso, que es como un verso coro, y después pasa por algunas transiciones y termina en un solo de guitarra distorsionado que me recordó, de hecho, me parece que él había mencionado en una entrevista que el solo era como de Comfortably Numb, o que te iba a dar esa impresión como de Pink Floyd, y a mí me pareció más como el estilo de los solos de Robert Fripp en algunos de sus trabajos de solista, o incluso en algunos de los trabajos de los 80 90 como Thrack y discos así, con esa distorsión de los Friptronics, pues, distorsionado, con un sonido hasta un poco incómodo, pues. Pero en general solo me pareció bien al final. Pero sí, pues, o sea, una canción que realmente está interesante, o sea, está bien, tiene partes que son memorables, pero en sí no me pareció como tal vez trabajos anteriores en los que sí tenía bien definida una estructura y que expresaba de una manera como un inicio, una coherencia y un final pues realmente definido, que al final te enganchaban y que vos te quedabas pues que wow, qué pieza de música tan impresionante y tan memorable. Pues en ese sentido me parece que sí, pues me quedó a deber un poco el álbum. Y en la segunda parte, pues la segunda canción tiene mucha como diálogo hablado, spoken words que le dicen. O sea, mientras la música está en el fondo, están narrando como la distancia en el universo, el tamaño de los astros. Un poco, algo que pues ya se ha hecho en el pasado. De hecho, me recordó a como por ejemplo Pain of Salvation en este disco de B, en el que el maje, perdón si digo algunas palabras como maje y eso, son cosas que decimos. Yo soy de Nicaragua y algo que usamos aquí, pero bueno, el, esto de spoken words y decir eso, de la distancia y eso, me recordó a este álbum de B, de Pain of Salvation, donde él hace algo bastante parecido, pero hablando un poco sobre en qué año está y qué población había de la Tierra. Entonces, te hablaba un poco sobre la evolución de la población de la Tierra y mientras la música sonaba de fondo. Pues y esto mismo está haciendo Wilson aquí en este álbum, solamente que con la distancia en el universo y con un poco como creo yo para tratar de ponerte en contexto de lo mismo que hablamos del overview effect, de lo insignificante pues que es el ser humano en el universo. Y sí, está bastante bien, pero otra vez, como te digo, una canción 18 minutos y tiene esa parte hablada, después tiene como un verso, después una transición en la que canta como con música como con un verso en el fondo, con la música más un poco adelante de vos y el verso atrás, como de fondo. Y, y en general, pues, no sé, creo que es un álbum que realmente sí necesita como varias escuchas para realmente entender y analizar bien.
Pero bueno, pues en lo personal, pues que he escuchado algunas de él anteriormente, era muy sencillo en las primeras dos o tres escuchadas de ya quedarte con tus partes favoritas, con canciones muy destacadas, con partes que eran muy memorables, con solos muy memorables, que sí toma muchas influencias de otros artistas, porque siempre hace eso, siempre toma influencias de muchos otros artistas. Y, pero sí, en este caso toma influencia de muchos artistas, incluso de él mismo, de Tubular Bells, de King Crimson, en algunas de las distorsiones de guitarra, en la idea, el formato de muchos otros artistas de los años 70, etcétera. Pero en general, pues no me parece realmente el mejor disco de él. Y pues sí, yo le daría aquí un 3.5 de 5. Está como, realmente no es extraño porque sus últimos discos, pues como te digo, en lo personal han sido para mí un poco decepcionantes porque sí se ha alejado un poco de lo que había hecho antes para experimentar como artista, lo cual está bien, pues respetable, pero la base de fans creo que no ha sido pues realmente los mejores trabajos de él. Y dos observaciones pues en cuanto a lo que yo creo que está pasando con él como artista. Y lo primero es que se ha alejado un poco del sonido de la guitarra más distorsionado y ahorita como que no veo que tenga esos tipos de transiciones de metal y después partes más suaves, como que le daban realmente el estilo que creo que lo hizo famoso y especial. Y por otro lado, me parece que está en un punto de su carrera en el que solo está grabando tal vez las ideas que tiene y las está poniendo en un disco sin realmente filtrarla y condensarla realmente. O sea, se siente un trabajo en general como bastante disperso, como que tiene buenas ideas realmente, pero está muy disperso. O sea, estas canciones de 23 y 18 minutos bien podrían haber sido dos canciones de 10 minutos. Y me parece que sí, o sea, está en un punto que tal vez está tan confiado con su habilidad como escritor, como compositor, de que lo primero que se le ocurre lo pone en el disco y sin mucho filtro y consigue artistas que le ayuden a grabarlo y ya. Y pues sí, creo que lo último que he sacado realmente no ha sido de mi personal aprecio, pues, realmente. Ni siquiera pues el último disco que tuvimos de Porcupine Tree, de Closure Continuation, que me pareció un disco bien por algunas partes, pero también mediocre, como que lo grabó bastante rápido, sin pensarlo mucho, sin refinarlo demasiado. Entonces, por una parte sí está bien, es disfrutable, vale la pena comprarlo, vale la pena escucharlo, pero sí tenés que entender de que pues no está dentro de sus mejores trabajos y que pues sí sigue estando alejado del sonido que pues lo hizo famoso y lo hizo bastante característico, que para mí fue el sonido especial de Porcupine Tree, de lo que era la distorsión de la guitarra y las transiciones a partes más melódicas, más psicodélicas, más suaves, etcétera. Y alejado, muy alejado a años luz de su mejor trabajo de Hand Cannot Erase, que para mí fue un disco estratosférico, pues. Y incluso de Raven, en el que se notaba muchísimo la influencia de los 70 pero mucho más condensado, muchísimo más condensado. O sea, todas las partes de ese álbum son realmente especiales, todas las ideas son realmente memorables, como que realmente tuvo miles de ideas y grabó las mejores en sus álbumes. Y en este álbum en realidad se siente como que lo hizo de un solo tiro, de inicio a fin, pensó algunas cosas y las puso en su álbum. Y algunos conceptos estoy seguro que con el video de fondo se miran bien, como que a la mitad de la primera canción se detiene y después continúa con el verso. Pero sí, en general me pareció que podría condensar un poco mejor su idea y ofrecer un trabajo un poco mejor, pues acercarse un poco a lo que realmente lo hizo uno de los mejores, un referente pues, del rock progresivo. Y pues, para cerrar el video, pues solo decir eso, pues para mí un 3.5 sobre 5. Un trabajo que vale la pena escuchar, pero que pues sí nos sigue estando un poco alejado de lo que creo yo que lo hizo famoso y de lo mejor que ha hecho él. Y sí, vale la pena escucharlo.
Y pues sí, el disco en realidad sale el viernes y lo lamento, o sea, por estar haciendo este video ahorita. No sé si, si, si estoy faltando algún copyright o algo, pues lo lamento, Wilson. O sea, por ahí anda tu álbum, la gente ya lo puede descargar, no voy a decir dónde, pero sí, por ahí hay gente que ya lo puede escuchar. Y, y bueno, pues, o sea, como siempre, escuchando aquí tu música y me encantó realmente poder tener más álbumes de él. Ojalá dure 1000 años, pero lo único que me gustaría pues que regresara un poco al clásico Steven, que creo que todos lo extrañamos desde Fear of a Blank Planet, que para mí es el mejor álbum de Porcupine Tree, y desde Hand Cannot Erase, que para mí es el mejor álbum de Steven. Ya lleva, creo que este es su tercer o cuarto álbum desde eso. Y pues ya creo que ya Wilson, o sea, ya por favor, hermano, déjate de locura y simplemente hace un, hace un álbum que queramos escuchar, que queramos escuchar, que sea bueno, o sea, ¿dónde están los coros maravillosos que podías cantar y que te hacían llorar? No hay un routine aquí, no hay un ancestro, no hay un My Ashes. Pero bueno, en general el álbum está bien porque es un álbum conceptual y está bonita la composición, pues, y la idea y como arte está bien, pues, pero no es al nivel de, pues, de Steven Wilson, por favor, el rey del progresivo. Y bueno, esas son mis impresiones del álbum y les deseo muy bien. Y cuando lo puedan escuchar, me dejan sus comentarios y me dicen qué pensaron sobre el álbum, si están de acuerdo conmigo, si piensan de que estoy totalmente equivocado, se agradecen sus comentarios y no les voy a decir like ni suscriban porque eso no soy youtuber. Nos vemos.